Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hoy les traigo un vídeo completamente diferente a las temáticas del canal. Claro está que esto no es un canal fitness, pero yo, al ser un aficionado y practicante de esta disciplina, aunque es cierto que yo ahora me decante más por los entrenamientos funcionales y la calistenia, tiempo atrás sí que les puedo decir que me gustaba mucho el fitness. Pero claro, hace ya tiempo que no, porque sabemos que este deporte, o este arte, mejor dicho, aparte de carísimo, es de todo menos sano. Joe Lindner, o más conocido en redes sociales como Joe Aesthetics, era de los pocos y honestos atletas que yo sigo en Instagram y que tristemente un pana me compartió la noticia hace unas horas, y es una pena que por el abuso de ciertas sustancias aumentemos drásticamente los riesgos contra la salud por querer vernos ultradefinidos o casi sin agua subcutánea, ya que ambos resultados son insanos y biológicamente no estamos diseñados para estar así. Para curiosos o para quien quiera tener nociones básicas sobre el mundo de la farmacología deportiva, yo les recomiendo este libro del gran preparador Eduardo Domínguez. Pronto va a preparar al maquinón de Pedro RS, que también es un fisicoculturista y figura en redes sociales. Pedro RS, un saludo. Pero bueno gente, ese no es el tema de hoy, así que dicho esto, dentro vídeo. El mundo del fisicoculturismo está de luto después de que el alemán Joe Lindner haya fallecido a los 30 años por una repentina aneurisma que provocó su fallecimiento en los brazos de su novia. El físico de Joe Lindner había sido admirado por casi todos y había sido un mentor para muchos, ya que era una persona muy carismática y con un físico muy estético, y esta mezcla de estos dos factores le catapultó a la fama en redes sociales. También hemos de decir la gran transparencia por parte de Joe al aceptar el uso de farmacología en la disciplina, que es algo que muchos atletas no dicen y afirman ser naturales cuando están muy lejos de serlo, jugando así con las ilusiones de la gente joven y el público que no conoce a fondo el tema de los anabólicos. Uno de los posts famosos de Instagram de Joe fue cuando confesó el uso de anabólicos y desarrolló ginecomastia debido al abuso de estos. Para quien no sepa del tema, es una enfermedad que causa el agrandamiento de los tejidos mamarios y quema los pezones. Joe, con más de 8 millones de seguidores en Instagram y casi 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube, Joe Aesthetics era una eminencia en el mundo del fitness. El pasado 30 de junio falleció instantes posteriores a haberle realizado un regalo a su pareja. Estaba allí con él en la habitación, puso el collar en mi cuello que hizo para mí. Entonces nos tumbamos y nos abrazamos. En una extensa publicación realizada en su cuenta personal, la fisicoculturista tailandesa se mostró muy afligida por lo sucedido luego de confirmar que la causa de su partida fue una afección ligada al ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria. Hasta aquí lo de hoy gente, tampoco vamos a meternos muy al detalle con estos temas, ya que al final todos son derivados de la misma causa o similares. En un principio yo pensé que este caso se debía a una falla multiorgánica, debido a que obviamente un físico así lleva mucho gas, y en un principio yo le atribuía todo esto a una falla renal por uso de trembolona y demás sustancias fuertes que podrían ocasionar esto perfectamente. Pero no, esta causa de la arteria que le cascó el cerebro se debe más a otras cosas como el exceso de estimulantes, dígase por uso del famoso clenbuterol, efedrina, yohimbina, toneladas de cafeína, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que es cierto es que hemos de valorar los riesgos y no mirar solo lo malo. Porque si ustedes seguían a Joe de cerca, saben que era un tipo honesto y que más de una vez comentó y habló sobre el uso y el abuso de los anabólicos. Personalmente yo pienso que estando en un país como él vivía, que era Tailandia, donde podemos decir que los riesgos son mucho menores, ya que allí estas sustancias son legales y las compras en la farmacia y están sujetas a controles de calidad. Cosa que por ejemplo en países como el mío, que es España, es muy difícil conseguirlas de calidad farmacéutica. Y lo más probable y la opción para la mayoría de la gente sería recurrir al mercado negro y ponerte sabe Dios qué. Muchas gracias gente, si te gustó el vídeo déjame un like, comenta, comparte, suscríbete.
Todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!